cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Salto Cuántico. Estoy muy contento de recibirte una semana más para que toquemos otro tema que seguramente va a ser de tu interés y nos va a dejar más de alguna reflexión, más de alguna semilla que puede ir germinando a través de los días. Antes de eso, como siempre, es muy bueno que puedas suscribirte, es muy bueno que visites mi Instagram, seguramente ahí vas a poder conocer los distintos procesos que entrego. Uno de ellos es el coaching en nutrición integrativa, que este es el 8º año en que entrego este proceso maravilloso en donde nos llenamos de hábitos de salud, bienestar, longevidad, probados por la ciencia, con mucho respaldo, en donde las personas empiezan a ver cambios increíbles, en donde yo no dejo de sorprenderme cómo a través de los años las personas van cambiando su cuerpo, su mente, sus estados de ánimo, los síntomas se van yendo y vamos construyendo ese cuerpo dorado, brillante, preparado para acompañarnos durante todo nuestro camino de vida, hasta el último día, hasta cuando estemos viejitos, ojalá, eh, cumpliendo sueños y disfrutando estar acá, ¿no? Entonces, el leitmotiv de ese proceso, además de ser científico, lleno de hábitos, lleno de información, las personas se maravillan con tanta cosa que vamos revisando, pero al mismo tiempo les va quedando claro cómo llevar adelante la vida hasta el último día de vida y cumpliendo metas y cumpliendo sueños. La idea de tener un cuerpo sano también tiene que ver con eso, ¿no? Con cumplir nuestros sueños. Coaching en nutrición integrativa. Y por otro lado, está el proceso que también es un acompañamiento personal, individual, que tiene que ver con espiritualidad y ciencia. Y es muy bonito, se llama Experiencia, mezcla de espiritualidad y ciencia. Y hay un bonito grupo que lo ha cursado y la verdad es que es un cambio de paradigma total de cómo vemos la realidad. Y muchos de los temas que toco acá en este podcast tienen que ver con esa línea de entendimiento, con esa línea mental de cómo empezar a descubrir de nuevo, de cero, esta realidad, cómo podemos eh, empezar a indagar en abrir caminos, en cómo esta realidad puede responder a nosotros, cómo podemos jugar este juego de otra manera, y es en base a la física cuántica y a la cosmología. Entonces, la verdad es que muy entretenido, aprendemos mucho, pero al final también vamos entendiendo que esta vida es diferente a como la pensábamos, que esta vida, esta realidad no es tan real como creíamos, y por lo tanto podemos hacer magia entre medios y empezamos a despertar a las reglas verdaderas de este juego. Y es muy bonito el proceso y creo que te puede interesar. Así que esos dos están ahí también anunciados en mi Instagram, además de los cursos grupales que entrego durante el año. Además, por supuesto, siempre bienvenido a que se sume más gente a este podcast. Invita a todos tus seres queridos, invita a tus amigos. Siempre por ahí puede haber alguien que esté necesitando justo estas perlitas que lanzamos y puede ser que enganche y le sirva. Hoy día te quiero hablar sobre un tema que creo que siempre es útil conversar y debatir, porque estamos viviendo en un mundo donde todos buscamos salud, todos buscamos bienestar. El mercado de la información del bienestar está en su boom máximo. Vemos reels, posts, vemos planes, talleres, información en la televisión, libros. Hay todo un mercado enorme sobre la salud y el bienestar, pero casi siempre que uno hace una encuesta, y así lo muestran los números, la mayoría de las personas sigue anclada a la metodología, al fenómeno más tradicional, alópata, que es llenarnos de pastillas. Tú vas seguramente al doctor,
pide exámenes y si algunos ameritan, te da fármacos. Entonces, nos hemos acostumbrado a que esa es la metodología reinante. Y hay muchas personas intentando salirse de ahí e intentando explorar, ir de vuelta, ¿no?, a lo más quizá ancestral o a lo más natural. El tema es que si queremos dar un paso más allá, debiéramos intentar entender cómo funciona esta realidad en torno a la sanación o en torno a, a, a los códigos que están por debajo de lo que nosotros llamamos realidad. Porque si alguien se va a sanar, si alguien va a tener mejor salud, si alguien va a tener mejor salud no solo física, mental, emocional, probablemente conocer esos códigos que están por debajo le imprima otra fuerza, otro entendimiento, otro salto de conciencia a la cuestión, ¿no? Entonces, sígueme de la mano. Vamos a meternos en este mundo. El cuerpo humano, tu cuerpo, tiene que hacer millones de cosas por segundo. Ni siquiera te digo al día, sino que por segundo. Pero ni te imaginas. Ni te imaginas, quizás tú podrías mencionar 4, 5, 10 cosas, 20. Son millones. Tu cuerpo, por si no lo sabes, tiene la cifra, dependiendo de la fuente, puede cambiar, pero aproximadamente 50 billones de células. Ese es el orden de magnitud. Entre tus células de piel, de cerebro, neuronas, de intestino, enterocitos, de músculo, miocitos, de hueso, de riñones, de páncreas, de útero, ovario, en el caso de las mujeres, de piel, no sé si lo dije, etcétera, ¿no? Todo tu cuerpo, todas estas células que tienen distintas formas y funciones, son billones en total. Estas billones de células están muy coordinadas y saben perfectamente bien cómo hacerlo porque tienen que estar conversando, enviándose señales, tratando de guardar un equilibrio llamado homeostasis. Es alucinante, o sea, imagínate que los científicos llevan no decenas, cientos de años investigando esto y aún no para. Y esto sigue, y siguen apareciendo cosas y descubriéndose cuestiones. Es de nunca acabar. Sin embargo, la naturaleza lo hace orquestadamente sin ningún problema, segundo a segundo. Millones y millones de cosas ocurren. ¿Cómo se coordinan? ¿Quién coordina todo eso? Si uno se va a nivel de, por ejemplo, enzimas, tus células para hacer casi todas las funciones tienen que activar enzimas, activar estos botoncitos. Para eso tienen que leer ciertos genes. Hay cerca de 100.000 enzimas dentro de tus células generando 10 elevado a no sé cuántas funciones en total si tú sumas todas las células de tu cuerpo. Si cada célula tiene 100.000 enzimas o algo así, y si son 50 billones de células, y uno va sumando y multiplicando y es una locura, una locura. Sin embargo, está todo coordinado. Está todo finamente coordinado. Si uno le maravilla esto, es que, ¿qué te digo si uno lo piensa en la naturaleza allá afuera? O sea, el cuerpo humano es un subconjunto de la naturaleza. La naturaleza es alucinante y por eso nos maravilla cuando vemos fotos, videos o cuando nos vamos a insertar en la naturaleza misma. Los árboles como crecen. Si haces un zoom, los árboles están llenos de musgos, esos musgos de microorganismos y los pájaros y los ciclos del año y el sol y las mareas y el océano y las miles de especies que existen. Y tú dices, pero es que cómo todo funciona en un orden simbiótico. Y claro, cuando, de hecho, ¿no? Nos preocupa que cuando nos metemos nosotros los humanos, rompemos ese orden simbiótico y empieza a descalabrarse todo. eh, eso implícitamente asume que hay un orden debajo que estamos rompiendo. Entonces, todo está coordinado finamente, de alguna manera, en donde todo va fluyendo de manera exacta, correcta, fina, en cada detalle. No tan solo dentro de tu cuerpo, sino que dentro del cuerpo de todos los mamíferos, de todas las aves, de todos los peces.
tucán, cada león, cada jirafa, cada ballena, todo funciona perfecto, es alucinante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diablos todo esto está coordinado? ¿Cómo puede ser que todo funcione de una manera casi que eh, ni se nota? Casi que no se nota. Hay un orden, ¿no? Hay un orden que es un orden autónomo. Tu cuerpo lo maneja un sistema autónomo. Tú no tienes que estar pensando para que todo eso ocurra. Tú no tienes que estar pensando, ay, se me olvidó liberar la insulina, que estaba muy ocupado en la mañana, entonces no liberé la insulina cuando debía, o la presión arterial no la estoy manejando bien porque tengo que mandar muchos correos, entonces no pude apretar la válvula o no pude no sé, elasticar la arteria, o se me olvidó que la neurona X tenía que fabricar tal neurotransmisor, es que tengo mucho trabajo que hacer, entonces se me olvidó digerir los alimentos. Eso obviamente no existe. Todo funciona de manera autónoma. Tú no tienes que mover un pelo. Todo se hace solo. En el cuerpo humano, imagínate la naturaleza. No es que tengamos que contratar a alguien que esté pendiente de que el sol salga en las mañanas o de que llegue el otoño cuando tiene que llegar. Todo funciona solo. Hay un orden allá detrás, autónomo. No tienes que estar tú pendiente. La pregunta es, ¿dónde está ese orden anclado? ¿Está anclado a nivel de los vientos, a nivel de los volcanes, a nivel del mar, de las montañas, los bosques, a ese nivel? Bueno, los físicos han explorado y han respondido a esto. Ese orden pareciera ser que no está al nivel macro que nosotros vemos de las cosas, de las tazas de café, de las sillas, las mesas, las casas, los autos. Pareciera ser que ese orden está por debajo. No está en lo macro, tampoco están los cuerpos, tampoco están las células, a pesar de que las células están muy coordinadas. Cada cosa en su nivel está muy coordinada. Si uno ve los planetas, están coordinados, las estrellas, los agujeros negros. Después bajamos a nivel del planeta, las montañas, los vientos, las presiones, los ciclos del agua, los ríos, está todo coordinado. Luego bajamos dentro de nuestro cuerpo, las células. Sin embargo, el orden parece que está más abajo. Bajamos a las moléculas, dentro de la célula hay millones y millones de moléculas, luego las moléculas tienen átomos, parece que los átomos también están coordinados cómo funcionan, pero parece que el orden está aún más abajo. Los átomos están formados por electrones y quarks. Los quarks forman protones y neutrones en el núcleo, pero están hechos de quarks. Entonces, electrones y quarks son las partículas fundamentales, de que el orden aún está más abajo de eso. Entonces los físicos cuánticos se han dado cuenta que es muy probable que ese orden esté en una superficie de 10 elevado a menos 33 metros, algo que no te puedes imaginar. Y se llama escala de Planck. Esa es la dimensión de Planck. Max Planck fue un físico que vivió hace, qué sé yo, casi 100 años atrás y descubrió que a ese nivel las leyes de la física perdían sentido. Es el área más chiquitita en donde tú puedes decir algo, físicamente hablando. Y al parecer, a ese nivel hay un orden, hay un entretejido, un campo donde pasan cosas. De hecho, los físicos cuánticos saben que a esos niveles no hay cosas, no hay materia, hay solo energía. Solo energía trabajando de ciertas maneras y hay solo probabilidades de acción, no hay cosas concretas, sino todo está en un mar, en un océano de potencialidad, energía que puede expresarse de distintas maneras, digámoslo así. Pero incluso parece que este orden todavía es más pequeño, a una escala más pequeña. Tú puedes decir 10 elevado a menos 33, que puede ser más pequeño. Bueno, hace poco otros físicos han teorizado con mucho fundamento, por supuesto, con décadas de estudio, de que parece que este orden está aún más abajo, a un nivel, a una escala de 10 elevado a menos 90. 10 elevado a menos 90. Para que tú te hagas una idea, los protones creo que son 10 elevado a menos 15. O sea, el protón dentro del núcleo. Tú ni siquiera puedes ver un núcleo, ni siquiera puedes ver una célula en tu mano, en la piel. Imposible que veas un protón. Y el protón ya es grande. El protón es 10 elevado a menos 15 nada más. La escala de Planck, 10 elevado a menos 33. Y esta nueva concepción
más moderna, 10 elevado a menos 90. Ahí estaría el orden. Hay un orden que está por debajo, hay un campo que está por debajo generando toda esta dinámica algorítmica, este orden que después nosotros vamos sumando hacia arriba, y hay un orden en los átomos, hay un orden en las células, hay un orden en los órganos, hay un orden en los cuerpos, en los mamíferos, en los planetas, en las galaxias, en el cosmos, universo total. Entonces, este orden, esta malla, es un campo coordinado. Es un campo que ya tiene un orden y está coordinado. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. ¿Me sigues? Ok. El otro día estaba viendo, me encanta leer mucho y ver podcast y estoy casi todo el día absorbiendo información. El otro día estaba viendo un podcast que me removió mucho, que se trataba de una persona, un hombre que contaba su experiencia. A él le dieron 3 meses de vida. Era muy conmovedora su historia y como él lo relataba. Te lograba meter en sus zapatos. O sea, cuando te dan 3 meses de vida, se te viene el mundo abajo, no lo puedes creer, entras en una nube de confusión, crees que es mentira, te tienen que pellizcar, pero es verdad, y tuvo que asumirlo. Tuvo que asumir que le quedaban 3 meses de vida. Se hizo muchas preguntas. Primero, reclamar, maldecir, pero después con los días empezó a darse cuenta y dijo, no puedo perder estos 3 meses en eso. O sea, se me está yendo ese tiempo. Por muy pequeño que sea, es todo lo que tengo. Y todo lo que tengo que aprovecharlo. Entonces él empezó a cambiar su mente. Y en esos 3 meses quiso empezar a aprovechar. Los médicos le aconsejaban que hiciera todo lo que quisiera, que incluso tuviera un hijo, porque no tenía hijos, que dejara un hijo. Y a él le pareció una locura, pero dentro de todo esta confusión, todo era válido, digamos. El tema es el siguiente. Él cuenta la transición de cómo tuvo que asumirlo y luego empezó a cambiar su mente. Empezaron a llegar personas que él cree que son ángeles en su vida, doctores diferentes, que le dijeron cosas diferentes y él empezó a darse cuenta que podía haber una solución y empezó a alargar este periodo. Ya no fueron 3 meses, fueron más meses y luego años. De hecho, él está aún vivo y esto pasó hace años. Y él lo que decía era que cuando los exámenes mostraban que le quedaban 3 meses y todos los doctores coincidían en que le quedaban 3 meses y que ya no podían hacer nada por él, él se empezó a conectar con otra dimensión de las cosas. Él empezó a conectarse con otras sanaciones. Él empezó a darse cuenta de cómo había sido su vida, de qué cosas no había hecho bien, de qué cosas él siente que tenía que soltar, qué oscuridades tenía que disolver. Y empezó a hacer mucho análisis, como debe ser para alguien, ¿no?, que está en esa situación. Y él siente que empezó a conectarse con otra forma de vida, con otro orden, con otra magia. Y algo que pasó a ser una certeza, que le quedaban 3 meses, él lo empezó a disolver y terminó no ocurriendo. Entonces él decía que él su sanación no fue por un tema de nutrición, por un tema de deporte, por un tema de tomar sol, por un tema de ir a terapia. No, él no hizo eso. Fue solamente que él empezó a sanar cuestiones a otro nivel. Llámale como tú quieras. Y empezó a conectarse con otro campo de percepción. Tú puedes ver millones de casos de esto en videos de YouTube. Otra persona que he visto estas semanas que tuvo un problema con sus riñones. Y cuando todos le decían que le quedaban días de vida nada más, y que lo mismo, se empezara a despedir, él empezó a hablar con sus riñones. Él empezó a conversar con sus riñones. Dice que no sabe por qué lo hizo, que no entiende por qué, no había ninguna razón, pero algo sintió dentro que tenía que hablar con los riñones y hacer un pacto de que
había que sanarse, de que él quería vivir, había que cambiar, y dice que empezó, al conversar con los riñones, empezó a sentir que no se iba a morir. Esto es otro caso. Empezó a sentir que no se iba a morir, una certeza brutal de que él no se iba. Y empezó a recibir señales, sincronías de cosas que pasaban alrededor en donde él sentía que no se iba a morir. Y él siente, tampoco no hizo nada, nutrición, una terapia especial, él solamente a nivel espiritual empezó a trabajar. Nada de lo que estoy contando, por supuesto, nada de lo que estoy contando es una sugerencia de que no vayas a los doctores, ¿cierto? Esto se dice siempre cada vez que uno habla de estos temas. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, debes ir a chequearte seguramente, debes ir a los doctores, debes hacer lo que tú harías en cualquier situación. Lo que yo estoy contando no tiene nada que ver con eso, no es un consejo, porque voy para otro lado en este capítulo. Entonces, estas personas, como muchas otras, han logrado conectarse con este orden increíble, minúsculo, a todo nivel, y han logrado sanar. Ustedes todos habrán escuchado las remisiones espontáneas. Remisiones espontáneas es casi un eufemismo, ¿cierto? Para decir, no entendemos ni pelota de lo que está pasando. Los doctores te van a decir, no sé, no entiendo. La persona se sanó, se le fueron los tumores, se le fue la enfermedad, de un día para otro ya no tenía nada. Yo conozco un caso increíble de una persona que quedó parapléjica y a los meses estaba caminando y los doctores le dijeron que tenía que acostumbrarse a vivir así para toda la vida. Y cuando apareció, él cuenta, cuando apareció caminando en el hospital, el doctor casi se desmaya. No podía creerlo. Estas remisiones espontáneas existen y ustedes pueden leer y escuchar y ver. De hecho, hasta tienen un nombre, remisiones espontáneas. Y los doctores no entienden nada de por qué ocurren de un día para otro. Y generalmente las personas comentan que hay un cambio de vida, un cambio de switch, un cambio de mentalidad, un cambio emocional, una sanación profunda. Sin ir más lejos, ustedes tendrán el caso de Joe Dispenza, quizás más en la memoria, más en la retina, quizás muchos, no todos, pero Joe Dispenza es muy conocido, un bestseller, un autor, un conferencista internacional. Y él cuenta su caso en donde fue atropellado mientras andaba en bicicleta y se le fracturó la columna y los doctores le dijeron que no iba a volver a caminar, que tenían que operarlo y ponerle una serie de pernos desde arriba hasta abajo en la columna. Él no accedió, no quiso hacerlo, era una locura para todos. Nadie entendía qué estaba haciendo este tipo y él empezó a sanarse meditando y visualizando y por meses reconstruyendo desde la visualización, meditación y conexión con este campo. Él lo explica muy bien, están los libros, tú lo puedes estudiar. Y él lo enseña, ¿cierto? Hay varios libros de él donde él explica. Tú pasas a este campo de orden, de un orden superior, donde todo está codificado correctamente. Entonces es como que tú descargas desde ese otro mundo que funciona más rápido que la velocidad de la luz, a este mundo en el que estamos viviendo. Esta realidad funciona bajo la velocidad de la luz, en el tiempo-espacio. Y ese otro orden no está en el tiempo-espacio. Y es justo lo que los físicos cuánticos han expresado. Este orden que está por debajo, a nivel minúsculo, 10 elevado a menos 33, o ahora hemos dicho 10 elevado a menos 90, hay un orden en estas rejillas energéticas, ¿cierto? Que es un orden que está fuera del tiempo-espacio, porque de hecho el concepto del tiempo se pierde a ese nivel micro. Estás en otra dimensión, fuera del tiempo-espacio. Entonces parece que ese orden está fuera de esta realidad. Parece que esta realidad que estamos viviendo es un subconjunto. Es una realidad que en verdad responde a patrones de orden y de coordinación, de códigos que están fuera de esta realidad. Entonces cuando estas personas han logrado una remisión espontánea, una sanación, al parecer se conectan con el orden que está fuera de esta realidad. En esta realidad de la materia del tiempo-espacio no está ese orden, entonces si siguen acá va a pasar lo que les hubiera pasado. Parece que ellos se conectan con ese otro orden, donde esa matriz de información que está dando vida a esta realidad
tiene ese orden aún. Entonces tú, como a veces dice Joe Dispenza, tú descargas, actualizas tu campo informático, tu campo que te forma, porque tú también, tu cuerpo está hecho, tus células, donde esté el problema, está hecho de átomos y electrones y quarks, y por debajo de estas rejillas de información que aún sostienen ese orden. O sea, esos códigos no se han perdido. Tú puedes volver a descargar. Imagínate cuando tú tienes un celular, un móvil, un smartphone, y una aplicación falla. Tú puedes volver a descargarla, ¿no? Tú puedes eliminar esa y volver a instalarla. Y se va a instalar correctamente con los códigos ordenados, de origen, no dañados. Tú eliminas la aplicación anterior y bajas la aplicación nueva. Entonces parece que el sistema aún guarda esa información original de salud, de sanación, y tú la puedes descargar y conectarte. Hay otra chica que yo recuerdo siempre que se llama Odile Fernández, es española, y que ella tiene un libro muy famoso, y ella se sanó y la habían desahuciado, le quedaban también creo 2 meses de vida, le pidieron que se despidiera de su hijo. Ella dejó un video de despedida al hijo, que lo viera cuando fuera grande, el hijo llorando, terrible, increíble. Y ella tenía una ramificación de todos sus tumores por todos lados y de un momento a otro remitió, desaparecieron, se hizo los exámenes, ya no tenía nada, nadie entendía nada. Y está su historia, y está su libro. Entonces, esto funciona a nivel increíble, como lo hemos conversado, pero a veces también funciona a nivel más micro, quizás más cercano, más cotidiano. Y es lo que se llama el efecto placebo. Si a ti te duele la cabeza, tú te vas a tomar una pastilla, ¿no? Y si si te tomas esa pastilla, tú crees que esa pastilla es la que te está quitando el dolor de cabeza, porque 5 minutos después la cabeza ya no te duele. Entonces tú que vives en el mundo de la causa-efecto, tú dices, me tomé la pastilla, 5 minutos después me quitó el dolor, ¿no? Pero se ha estudiado que los mecanismos que tú activas no son por la pastilla. Y por eso que los medicamentos que quieren salir al mercado tienen que pasar las pruebas del efecto placebo. Una de las pruebas que deben pasar son varias etapas. Y hay una fase que tienen que pasar en donde tienen que estudiarse contra placebo. Es decir, tu pastilla tiene que demostrar que el efecto de la sanación en esa persona no fue por la mente de esa persona, sino que fue efectivamente por los compuestos que trae. Y ojo, que tiene que ganarle al efecto placebo. O sea, no es que el placebo no exista. Es decir, el sistema de salud sabe que el placebo existe. Y esto es muy chistoso. Y no te lo dicen. El sistema de salud sabe que tú te puedes sanar con tu mente. Lo que te está pidiendo no es que eso no exista. Lo que te está pidiendo es que el medicamento supere el efecto, que sea significativamente, estadísticamente significativo el efecto de tu fármaco. Porque si no supera el efecto placebo, quiere decir que tu fármaco lo que hace es que la persona active sus propios mecanismos de sanación internos mentales y tu pastilla en realidad no está haciendo algo extra. Entonces no es aprobado. Fíjate, todos los papers, todos los estudios se estudian, valga la redundancia, contra placebo. ¿Qué te dice esto? Y se ha estudiado, la mayoría de los analgésicos y de los antiinflamatorios, e incluso, estudienlo por favor, no me voy a meter aquí ahí, pero incluso los antidepresivos actúan por el efecto placebo, no por la pastilla. La mayoría. Hay estudios, revísenlo. Entonces, cuando tú te tomas la pastilla, se te quita el dolor de cabeza en su mayoría porque tú te autosanas. Lo que pasa es que tú necesitas esta excusa para echar a andar estos mecanismos internos tuyos propios. Y la excusa es la pastilla, o el doctor. De hecho, el otro día escuchaba algo muy curioso. Escuchaba a una persona que hablaba en un podcast que se ha visto que las personas que reciben un diagnóstico fatal y le dan un tiempo de vida, la mayoría de las personas cumplen con ese tiempo de vida. O sea, si a ti te dicen que te quedan 3 meses, te vas a morir a los 3 meses. Si te dicen que te quedan 4, te vas a morir a los 4. Si te dicen que te quedan 2, te vas a morir a los 2. De hecho, esta persona iba más allá. Dicen que se ha visto que gran parte de las personas, cuando se muere, al momento que le dijeron,
cuando hacen la autopsia, se dan cuenta que la causa de muerte ya no estaba. O sea, la persona había sanado y después cuando abren el cuerpo, resulta que la persona murió de otra cosa. Y generalmente se cree que es por el estrés que te genera saber que vas a morir. Pero este personaje hablaba ahí de que tenía un amigo que hacía autopsia y que cuando abrían los cuerpos se dan cuenta que en una gran cantidad la causa de muerte ya no estaba en el cuerpo. Esa persona al final cumplió con la fecha establecida que le habían dicho. Obviamente esto es súper polémico y bueno, adelante si quieres estudiarlo y te quieres meter en ese mundo, genial, digamos, pero bueno, yo te estoy repitiendo lo que escuché. Entonces, eh, pareciera ser que nuestra mente, slash, espíritu o alma o llámale como sea, puede descargar nueva información, pero también puede descargar lo que le llaman efecto nocebo. Nocebo es que te hace mal, o sea que a ti te dicen que tienes tal enfermedad o que tienes tal plazo y vas a descargar y hacer realidad eso. Para mal, por eso se llama nocebo. El efecto nocebo es lo contrario del efecto placebo. Entonces, de ahí la importancia de qué información estás descargando. Si vas con un doctor que te bloquea cualquier posibilidad o vas con un doctor que te abre posibilidades. Todos sabemos que yo tengo gente conocida, está claro, que frente al mismo fenómeno, el mismo paciente, si vas a 10 doctores diferentes, te van a dar 10 visiones diferentes. Y esto seguro que te ha pasado o seguro que conoces a alguien a quien le haya pasado. Yo conozco muchas personas. Entonces, volvamos al punto central. Parece que este campo de información coordinado que va abajo de esta realidad, va por debajo, va como un mantel, como un sostén, como una estructura que está dando a la luz a esta realidad que tú crees tan real, pero que está vacía, porque por debajo lo único que hay es un campo de información, y lo que tú llamas una silla, en donde te sientas en la silla, está vacía, no existe, y es un campo de información, porque todo por debajo está hecho de átomos, moléculas, quarks, electrones, y esta rejilla finalmente por debajo, parece que este orden se sostiene, se mantiene y tú puedes conectarte con él y puedes descargar nuevamente la información. Esto que algunos llaman el orden implicado, como David Bohm, que llaman el orden no circunscrito, como Deepak Chopra, o este orden inconsciente, como un inconsciente colectivo, ¿cierto? Como una bolsa de información que está dando vida a través de nuestro inconsciente, actúa en estas sanaciones, como hablaba Carl Jung. Da lo mismo el nombre, parece que hay un orden. A eso quiero llegar, parece que hay un orden. Y está lleno de casos, cientos, miles de casos y testimonios de personas que se conectan a ese orden y hay una sanación no tan solo física, también mental, emocional. Entonces, uno al parecer puede volver a ese orden y puede volver a ese orden todos los días porque está ahí, no se va a ninguna parte. Es lo que arma este mundo. Este mundo está hecho y sostenido por ese orden, entonces no es que se vaya a ninguna parte, solamente tienes que conectarte con el campo que está por debajo, subyacente. ¿Y cómo me conecto con ese orden? Bueno, muchos maestros nos han dicho que podemos conectar a ese orden soltando. Todas estas personas parece que se entregaban. Ahí hay un patrón muy claro. Cuando tú te entregas, sueltas y dices, bueno, ok, parece que abres las compuertas para que empiece esta canalización, esta actualización. Si tú sigues aferrado, apegado a un resultado, al parecer eso no ocurre. Siempre yo trato de sacar a colación el ejemplo de las parejas que buscan tener un hijo y que lamentablemente no lo logran, insisten, se someten a procedimientos que generalmente son duros mucho más para la mujer, porque tiene que inyectarse hormonas, tiene que pasar por muchos procedimientos bien fuertes, lo prueban una vez, mucho dinero invertido, no resulta, es muy duro, lloran, abrazan, van por una segunda etapa, tampoco no funciona, gastan mucho dinero nuevamente, ya están destrozados, desolados, insisten a lo mejor algunos por una tercera o cuarta, cuando ya finalmente están en el suelo, destrozados económicamente, anímicamente, emocionalmente, hasta espiritualmente, que miran a los ojos y coinciden en que ya está, de que no van a insistir más,
de que tienen que aceptarlo y se abrazan y se aman tal como están y deciden que ya no van a tener hijos, a las pocas semanas o a los meses la chica queda embarazada. Yo conozco casos, y esto ustedes seguramente lo han leído, cuando sueltan, dicen, bueno, lo que sea, vamos a ser feliz de otra manera, ¡pum! Ocurre. Entonces parece que primero para acceder a este orden tú tienes que soltar la amarra, soltar tu expectativa, tu apego, tus deseos, soltar. Como decía Buda, deja tus deseos porque estás bloqueando esa canalización. Y por otro lado, eh, tienes que conectar, o sea, tienes que generar instancias de conexión, soltando, pero conectándote, ¿cierto? A ese campo que está subyacente. Y muchos te dicen que la meditación es el gran camino. Porque finalmente la meditación en sus múltiples variantes lo que intenta hacer es acercarte a ese orden, acercarte a ese vacío, ese silencio interior en donde tú estás siempre conectada o conectado a ese orden, pero que lo bloqueas porque estás con la mente siempre puesta en algo, en esta realidad más material. Entonces cuando tú meditas, lo que estás haciendo es soltar las amarras, conectándote a ese campo. Dicho con peras y manzanas, de manera muy simple, ¿no? Y esto tú lo puedes hacer a diario. Finalmente, esto tiene que ser una conjunción, una coherencia entre la visualización mental, como hizo Joe Dispenza, visualizar su columna. Tú visualizas indicándole a este campo de información desde dónde quieres extraer códigos. O sea, yo quiero extraer códigos para mi columna, yo quiero extraer códigos para, no sé, mi pierna, o incluso para mi mente. Quiero extraer códigos para ser una persona más equilibrada mentalmente, para lo que sea, ¿no? En la vida. Pero tiene que ser una conjunción de indicarle al sistema desde dónde estás extrayendo información también con tu emoción. Todos dicen que visualización y emoción tienen que estar alineados, porque parece que la información se canaliza a través de la emoción, el corazón. Parece que ahí tú le indicas la intensidad, ¿cierto? De el qué lo visualizas, pero el cómo ocurre a través de la emoción, del corazón, del campo más energético, si tú quieres. Entonces, nosotros tenemos un campo y debemos intentar acoplarnos a ese campo de información. Básicamente es eso, ¿cierto? Ya sea un dolor de cabeza, ya sea una enfermedad grave, ya sea una condición mental, ya sea una condición emocional, además de todas las terapias y todos los tratamientos que, insisto, tienes que llevar adelante, si ese es tu deseo. Aquí no hacemos ningún consejo ni sugerencia, nada de eso, pero además de todo eso también puedes quizás conectarte a ese campo en donde puedes descargar los códigos originales y seguramente leer de todos estos autores, leer de Joe Dispenza o de muchos otros te puede ayudar a entender y a comprender cómo hacerlo, ¿no? Y conectar con ese campo. Y por otro lado, algo que a mí me gusta mucho, que quizás también está a la mano, es conectarte con ese orden a través de la mayor y más bella expresión de ese orden, que es la naturaleza. O sea, a veces solo por ir a internarnos al bosque, o a la montaña, o a un río, o la gente que se baña en el mar, solo por sumergirnos en la naturaleza ya estamos conectando con ese orden, porque ese orden está expresado en cada centímetro cúbico de ese lugar, porque estás tú sumergiéndote en este baño de electrones, quarks, rejillas cuánticas, energética, información ordenada. Entonces sales de esa inmersión con todos tus códigos también ordenados o mucho más ordenados gracias a la naturaleza. Por lo tanto, siempre está ese comodín de ir a la montaña, de ir al río, de caminar por un bosque, entre árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Te quiero dejar todo esto ahí sobre la mesa para que lo medites, para que lo puedas internalizar o para que lo puedas recordar. Quizás ya lo sabes y estás alejada o alojado de estos temas porque trabajas mucho, porque no tienes tiempo, etcétera. Entonces, date un espacio para leer un libro diferente, para ir a caminar sola un rato, para ir a la montaña, aunque tengas un cerro dentro de tu ciudad más pequeño, anda igual.
date un espacio para ti, para poder conectar con estos temas, reflexionarlos, sentirlos, descargar claridades, te sumerge una tarde entera para ti, autónomamente, solo, sola, y vuelves a tu casa diferente, con otra idea, con tu mente ordenada o con tu cuerpo sintiéndose mejor. Como siempre, te invito a que puedas compartir estos capítulos, que puedas apoyar, ¿cierto? Este proyecto, este podcast. Seguro que hay mucha gente que a lo mejor está comenzando este camino y que puede también sentirse inspirado o conectado con estos temas. Así que aprovecha de compartirlo y que es de mucha ayuda. Ponle me gusta, deja tus comentarios. Y visita mi Instagram, si te hace sentido, en donde, como te decía al inicio, está toda la información. Hay muchos testimonios también, pero está toda la información del proceso más central, que es el de hábitos científicos de longevidad, el coaching en nutrición integrativa, pero también este nuevo proceso maravilloso que comencé a dar el año pasado, que es el de experiencia, que es espiritualidad y ciencia, en donde justamente vamos entendiendo esta realidad de otra manera y las personas salen totalmente diferente de este proceso. Para construir nuestra vida soñada y para venir a hacer lo que vinimos a hacer a este planeta. De eso se trata, acercarnos hacia allá. Te dejo un gran abrazo, que disfrutes tu día y tu semana, muchos cariños y te espero nuevamente la siguiente semana para que juntos sigamos dando un salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.